Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, a través de Facebook, de YouTube. Estamos aquí una vez más con los jóvenes, queriéndoles compartir un mensaje de la palabra del Señor para todos los jóvenes que nos ven a través de este medio. Estos jóvenes, ¿verdad?, que han dispuesto su corazón, jóvenes y adolescentes, de ser jóvenes evangelistas, y a través de la palabra de Dios, ellos, ¿verdad?, en su corazón les ha nacido el deseo de compartir la palabra de Dios para todos aquellos jóvenes que no conocen a Cristo, ¿no? Entonces, en esta hora vamos a hablar acerca de lo que Pablo le dice a Timoteo. Normalmente tanto en la iglesia como en el mundo, pensamos que los jóvenes no pueden ser ejemplo, ¿verdad? Que no pueden darnos alguna enseñanza. Normalmente a veces pensamos que los jóvenes, ¿verdad?, no nos pueden dar algún consejo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Y esta es la enseñanza, ¿verdad?, en lo cual nos basamos en creer, ¿verdad?, que los jóvenes pueden hacer muchas cosas, nos pueden enseñar muchas cosas, pero que también puede ser de ejemplo, dice aquí la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, que nadie piense que no lo puedes hacer, que nadie piense, ¿verdad?, que porque eres joven no lo vas a lograr. Pablo sabía esto, ¿verdad? Por eso le dice a Timoteo, ¿verdad?, que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que los jóvenes, ¿verdad?, cada uno de los jóvenes de los que están aquí, ¿verdad?, Dios los ha escogido con ese propósito para predicar la palabra del Señor. Cada uno de ellos, ¿verdad?, en su corazón ha nacido ese deseo de ser partícipe del evangelismo, de predicar la palabra del Señor. Y en esta hora, ¿verdad?, nosotros hemos creído, ¿verdad?, en la palabra del Señor, de lo que dice Pablo a Timoteo, y creemos que esa misma palabra se cumplirá en la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué le parece aquí con Rosita? Rosita, ¿verdad?, una joven que le ha echado muchas ganas y que ha entendido claro lo que dice aquí, ¿verdad? Primera a Timoteo, ¿verdad? Dice que nadie tenga en poco tu juventud. Rosita, ¿alguna vez te han tomado a ti en poco, que no, alguna vez te han dicho que no puedes lograrlo, que no puedes hacerlo? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, no, pues no creo que lo puedas hacer, no creo que lo puedas lograr? ¿Cómo te has sentido tú cuando alguien te ha dicho eso? Pues un poco mal, pero así yo, cuando me dicen algo negativo, pues le echo ganas para esforzarme y lograrlo. ¿Y si lo has logrado las veces que lo has intentado? Sí, la verdad que sí, más con la ayuda de Dios. Amén, ¿verdad? Por eso dice que nadie tenga, por eso la palabra de Dios a través, ¿verdad?, de lo que Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. O sea, que no te tomen en poco, sino demuéstrales, ¿verdad?, de que tú puedes. Eso le quiso decir Pablo a Timoteo. Entonces, más que la palabra de Dios nos da ánimo, ¿verdad?, nos da confort para que nosotros logremos nuestros objetivos, y más con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, el mismo Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces creemos que cuando un joven se propone en su corazón, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, tú has escogido ser partícipe del evangelismo, ¿verdad?, de anunciar la palabra de Dios a las personas, a los jóvenes que no conocen la palabra de Dios, y que ellos también pueden salir de ahí de donde están, ¿verdad? A veces el enemigo muchas veces nos sobaja, ¿verdad?, y nos dice que no podemos, pero, ¿verdad?, aquí vemos en la palabra de Dios, a través de la exhortación de Pablo a Timoteo, y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, hemos comprendido de la palabra de Dios que sí se puede lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad, Rosita? Sí, pues también tenemos que ser ejemplo para las personas que nos están viendo o que nos rodean, ya sea la familia, los amigos, en la manera de cómo nos vamos a expresar al hablar, en
Sí, qué hermoso es, ¿verdad? De que los jóvenes sean un ejemplo en su casa, ¿verdad? Porque muchas veces los padres, ¿verdad? Aún, ya siendo padres, ¿verdad? Adultos, muchas veces, seguir sus ejemplos, ¿verdad? Seguir su consejo, ¿verdad? De ellos, muchas veces hay consejos que incluso llevan a los hijos a la destrucción. Entonces, yo he visto incluso padres que le dan malos consejos a sus hijos, pero qué hermoso es que el joven en sí mismo sea un ejemplo en su casa, ¿verdad? Para que a través de ellos se pueda también la familia, ¿verdad? Guiarse a través de ellos, que cada uno de las familias, ¿verdad? Puedan acercarse libremente a un joven y a pedirle un consejo, porque un joven, ¿verdad? Que es de ejemplo, es un joven confiable, es un joven que se le puede acercar libremente y a pedirle un consejo, porque es un joven sabio, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que muchas veces el mundo los ha sobajado y que alguna vez le han dicho que no vale nada, que no lo puede hacer, que no lo puede lograr? ¿Qué le dirías tú? Pues que se esfuercen, ¿verdad? La Biblia nos dice todo lo puede en Cristo que nos fortalece, y poner la confianza en el Señor, y veremos que podremos salir adelante ante todas las cosas que las personas nos dicen. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, ¿verdad? Nos vamos a pasar con Maleni. Maleni, ¿verdad? También es un joven que ha sido de ejemplo, ¿verdad? En la congregación. Y y cada día, ¿verdad? Se está esforzando cada día más y más, así como todos los jóvenes, ¿verdad? Y ha puesto su corazón también ser partícipe del evangelismo. Basado aquí en lo que dice Timoteos capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido tú, Maleni, ¿verdad? Al ser ejemplo, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces, ¿verdad? Has tomado ese papel, ¿verdad? De ser ejemplo en tu familia. Tú crees que es una gran responsabilidad, pero mayor es la bendición cuando uno, ¿verdad? Se propone en nuestro corazón ser un ejemplo en nuestra casa. ¿Tú cómo te sientes? Pues en sí me siento, sí es un poco difícil ser ejemplo para tu familia y ser quien esté ahí con ellos animándolos a más, pero yo sé que Dios reconforta mi alma, mi espíritu, y aunque muchas veces he llegado a sentirme derrotada por esas situaciones, yo sé que Dios está ahí dándome aliento de vida para seguir adelante. Amén. La única manera de poder lograrlo, ¿verdad? De ser un ejemplo es a través de la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cierto, como con nosotros mismos como humanos, pues no podemos, ¿verdad? Y más los jóvenes, que son los tiempos, ¿verdad? En donde ellos atraviesan un tiempo, una temporada de dificultades. ¿Por qué? Porque luchan con muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, ¿verdad? Que nadie te tenga en poco como joven, sino que sé ejemplo a los demás. ¿En qué dice, verdad? Ejemplo a los creyentes, ¿en qué? En palabra, ¿verdad? Vamos a hablar de la palabra. ¿Qué significa eso de palabra? Un ejemplo de lo que dice aquí la palabra en palabra. ¿Cómo lo calificas tú esta palabra? Yo siento que en palabra se refiere a muchas cosas, tanto como la palabra de Dios, en ser, no solo leerla, sino también ser practicadora de ella, y que todo el mundo vea que así es como se escudriñan las escrituras. Al igual también yo entiendo que palabra se refiere a un compromiso, que cuando tú haces un compromiso con alguien o con Dios, lo cumples así no puedas, o así digas que de último momento no vas a poder, pero tú sabes que tienes un compromiso y tienes que estar ahí, porque tú ya dices tu palabra, tú ya dijiste, y aunque se te haga difícil, tienes que estar ahí. Amén, ¿verdad? Eso es hermoso cuando un joven, ¿verdad? Cumple, ¿verdad? La palabra de Dios y que a través de ella lo aplica en su vida para ser ejemplo a los demás, ¿no? Entonces, por eso dice aquí la palabra es en palabra, o sea, en tu manera, ¿verdad? Así como tú dices de cuando tú prometes algo, ¿verdad? Tú lo cumples y lo logras, ¿verdad? O cuando tú dices voy a lograr esto y lo logras, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí con esta señorita, ¿verdad? Ya no ha salido, pero ahorita ya va a estar con nosotros.
Sofía, ¿verdad? ¿Tú qué le entiendes a la palabra de Dios de ser ejemplo, ¿verdad? A los demás. Pues la verdad, pues sí me cuesta un poco ser ejemplo de la familia, pero sí, la verdad que me siento orgullosa de ser el ejemplo y se siente bien. Amén. Sí, eso es un proceso difícil, ¿verdad? Un proceso que se logra poco a poco, más siendo joven, ¿verdad? No es algo fácil de ser ejemplos, incluso nosotros los adultos nos cuesta ser ejemplo, ¿verdad? Imagínate si todos nosotros los padres fuéramos buenos ejemplos, entonces nuestros hijos, de hecho el reflejo de los padres son los hijos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, eso se logra a través de la enseñanza que nos dan los padres, ¿no? Pero nosotros mismos a través de la palabra de Dios podemos lograr ser ejemplo cuando hay una proposición en nuestro corazón de ser, ¿verdad? Una persona diferente, un joven diferente, un joven distinto. Entonces a eso se refiere la palabra de Dios. Entonces, cada día es una lucha que se tiene que lograr, ¿verdad? Que se tiene que librar, porque no es algo difícil como tú lo dices, pero es algo que si uno se propone, uno lo logra más con la ayuda de Dios, así como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En ejemplo, ser ejemplo, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dice en conducta, ¿verdad? ¿A qué se refiere la palabra del Señor en conducta? En el comportamiento del joven, ¿no? De cómo el joven, ¿verdad? Se debe comportar, ¿verdad? Qué hermoso es tener un hijo con buen comportamiento. Sabes que uno como padre se siente orgulloso cuando un joven tiene buen comportamiento. Yo siempre digo, ¿verdad? Que un joven con buen comportamiento, ¿verdad? Es un joven de bendición y así deben ser los jóvenes. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, sé ejemplo, o sea, sé de bendición para tu familia, para tu casa, para la iglesia, para la sociedad, para tus amigos, para la escuela, ¿verdad? Donde asistes, en todas partes. Eso es conducirse de una manera correcta, ser de ejemplo en todo tiempo, ¿no? Entonces vamos a pasar ahorita con Lili. Lili, aquí en la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de ser ejemplo. Y luego también, ¿verdad?, nos dice amor, ¿verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Pues los jóvenes y adolescentes, ellos, ¿cómo pueden ser ejemplo en el amor, en mostrar el amor hacia los demás? Nomás los jóvenes, ¿verdad? Nomás los jóvenes, piensan, ¿verdad?, en los demás. Por eso muchas veces buscan amigos, ¿verdad? Pero ¿qué es la importancia, ¿verdad?, de que cada joven, ¿verdad?, tenga amor en su corazón, un amor verdadero, genuino, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, Lili, explícanos algo que tú le entiendas acerca de tener amor en tu corazón. Pues Es ayudar a los demás, al necesitado. pues sí, como usted dice, es amar a los demás, al prójimo, hasta nuestros enemigos. Ese es la clave de todo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que amemos aún hasta nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa es la regla de oro, amar a tu enemigo. Por eso dice en amor. ¿Cómo puedo yo mostrar amor, verdad, y tener verdadero amor en mi corazón? Es cuando Pablo le dice a Timoteo en amor, le está diciendo que tu amor, verdad, en tu corazón sea genuino, sea verdadero. Que, verdad, despojes de ti la hipocresía de tu corazón. Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios. Amén. Vamos a pasar aquí con Lupita. Bueno, aquí estamos con Lupita, ¿verdad? Lupita, lo que nos dice aquí, primera Timoteo, perdón, capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Dice, en conducta y luego dice en amor. ¿A qué se refiere aquí la palabra de Dios? ¿Nos puedes explicar? En espíritu se refiere a andar conforme a Dios le gusta
como jóvenes estemos dispuestos a buscar o a llenarnos más del Espíritu de Dios. Amén. A eso se refiere, ¿verdad? Dejar lo carnal. Nuevamente a los jóvenes les llama mucho, ¿verdad? La atracción de la carne, o sea, satisfacer los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Entonces, los deseos de la carne son contrarios, ¿verdad?, a los del Espíritu, ¿verdad? Por eso Dios, a través de su palabra, a través de la palabra que Dios, a través de esta palabra que Dios nos deja, ¿verdad?, de la enseñanza que dio a Timoteo, Pablo, ¿verdad?, nos enseña en espíritu, o sea, que el joven deje de vivir conforme a la carne, conforme a los deseos, con la concupiscencia de su corazón, y comience a vivir conforme a los deseos del espíritu, no a los deseos de la carne, sino satisfaciendo al espíritu y no a la carne, ¿verdad? Porque la carne, ¿verdad?, desea muchas cosas. ¿Qué cosa? Y más en la juventud, ¿verdad? Los jóvenes desean hacer muchas cosas. Hay joven que dice, ahorita estoy joven, ¿verdad? Estoy para hacer y deshacer. Pero en realidad, ¿verdad?, lo único que están buscando es la muerte, ¿verdad? Porque el pecado conduce a la muerte, más el vivir en el espíritu conduce a la vida. Entonces, eso es lo que todo joven debe buscar, ¿verdad? Vamos a pasar rápidamente aquí con el joven Obed. Joven Obed, ¿verdad? Aquí dice, joven Obed, en fe. ¿A qué se refiere aquí la palabra del Señor en fe? En fe se refiere ahí que seas ejemplo para las demás personas, que cuando ellas vean que estés pasando dificultades, que estés pasando pruebas, tú no te rindas y tú le demuestres a las demás personas que confías en Dios, que crees en Dios y que sabes que Dios te ayudará en tus problemas, en tus dificultades. Ese es ser ejemplo de fe ante las demás personas. Amén, ¿verdad? Eso es muy importante, que los jóvenes sean jóvenes de fe, o sea, que se vea en su corazón que hay esa confianza en Dios en las dificultades, ¿verdad? Qué hermoso es ver jóvenes con fe, ¿verdad? Yo creo que cuando hay jóvenes con fe, el poder de Dios desciende, ¿verdad? La presencia de Dios desciende. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, y sé ejemplo también en la fe. En la fe, ¿por qué? Porque es muy importante que los jóvenes sean jóvenes de fe, que jóvenes que confíen en Dios, en las adversidades, en las dificultades, que ellos mismos aprendan a ver el poder de Dios para que puedan, ¿verdad?, confiar en el Señor siempre. Entonces, a través del poder de Dios manifestado en la vida de los jóvenes, ellos se enamorarán de Dios cada día más y más. Por eso, ¿verdad?, es importante que cada joven, ¿verdad?, pueda crecer con fe en sus corazones. También dice en pureza, ¿verdad? En la palabra pureza se refiere, ¿verdad?, que los jóvenes pueden permanecer limpios, ¿verdad? Limpios delante de Dios. O sea, hay mucha gente, incluso he visto pastores que dicen que los jóvenes no pueden, ¿verdad? Pero yo veo aquí en el ejemplo que nos da el apóstol Pablo y que le da a Timoteo, ¿verdad?, que sí se puede. Por eso dice que nadie te tenga en poco. Demuéstrales, eso es lo que dice el apóstol Pablo, demuéstrales que tú sí puedes vivir en todo esto lo que yo te he enseñado, en amor, en pureza, en fe, ¿verdad? Puedes lograrlo. Entonces, los jóvenes lo pueden hacer. La palabra de Dios nos enseña que sí lo pueden hacer. De hecho, si nos vamos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios fueron jóvenes, ¿verdad?, como José, como Daniel, ¿verdad? Entre muchos otros, como David, ¿verdad? Casi, ¿verdad?, hay muchos que los grandes hombres de Dios que fueron fieles a Dios, como Samuel, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿verdad?, Dios los llamó desde muy jóvenes, desde muy niños, ¿verdad? Y como Daniel, ¿verdad?, aún que fue exiliado, ¿verdad?, fue capturado y aún así propuso en su corazón no contaminarse. Eso es la pureza que Dios quiere que cada uno de los jóvenes puedan tener, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes, ¿verdad?, ha propuesto su corazón seguir estas enseñanzas, pero también aquellos jóvenes, ¿verdad?, que nos ven a través de este medio puedan ver, ¿verdad?, que hay jóvenes que hay en su corazón ese deseo de vivir conforme lo que dice, ¿verdad?, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ¿verdad?
y que nadie tenga en poco su juventud. Ustedes lo pueden lograr, tanto los que nos ven a través de este medio como cada uno de ustedes pueden, ¿verdad?, lograr lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado espíritu de poder, ¿verdad? Espíritu de valentía. Y como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, jóvenes. Bueno, nos despedimos en esta tarde. Que Dios les bendiga a todos. Aquí estamos con los jóvenes con espíritus diferentes, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad?, que están preparándose para ser de testimonio, no solamente en sus familias, sino que en todo parte donde ellos vayan, ¿verdad? Van a ser de ejemplo, como lo dice aquí 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Ellos van a servir de ejemplo para que las demás personas puedan conocer a Cristo, para que los demás jóvenes puedan acercarse a Cristo. Y que Dios les bendiga a todos. Nos despedimos de todos. Saluden a todos. Que Dios les bendiga a todos.